¿Cuántos saben que estoy estudiando griego? Gloria a Dios. Bueno, les cuento, gloria a Dios. Hay una palabra, yo le pedí a mi hermano, gloria a Dios, a ver si la tenemos por allí. Hay una palabra que en griego, ¿no? Una palabra griega, ¿verdad? Y esta palabra es anedonia, gloria a Dios. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo me ponga la máquina de mirar le voy a decir exactamente lo que significa, gloria a Dios. Porque anedonia significa la incapacidad de experimentar placer. Por otro lado, una pérdida del interés o satisfacción en casi todas las actividades, ¿no? Gloria a Dios. Esa es la definición de la palabra anedonia. Entonces es como que anedonia es una pérdida de interés. Gloria a Dios. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque si en los últimos tiempos, dice la Biblia, que el amor de muchos se va a enfriar, entonces quiere decir que por acá vamos a empezar. Amén. O sea, por acá se va a empezar la pérdida del interés, en empezar a aflojar, ¿no? Ya no sentir tanto al Señor, la apatía espiritual, me da lo mismo, y no sé, y bueno, ya no es como antes, y es todo un proceso que va avanzando día tras día para llegar hacia dónde. ¿Cuál es la meta? Llevarnos justamente a obviamente, a ese enfriamiento espiritual y que nuestro amor por el Señor se enfríe y terminemos apostatando, ¿no? Apostatando y regresando a nuestra fe. Bueno, esa es el trabajo de los últimos tiempos. Eso es lo que ocurrirá. Porque para que el amor de muchos se enfríe, y bueno, primero tiene que comenzar la cosa de alguna manera. Y esta es la manera que comenzará. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cuidar muchísimo, ¿verdad? Nuestra relación con el Señor, cuidar muchísimo nuestro compromiso con el Señor y no caer en la trampa, porque hay momentos donde de repente, fíjense, meditemos sobre lo siguiente. Pedro, cuenta la Biblia que estaba en la cárcel y estaba encadenado, ¿verdad? Entonces se hace presente un ángel, lo despierta, porque estaba durmiendo, lo despierta y las cadenas se le caen. Tremendo, un milagro de aquellos, ¿no? Entonces dice que lo acompaña y salen caminando juntos allí del calabozo, pasan por la primera guardia, nadie los ve. Pasan por la segunda guardia, nadie los ve. Pasan a través de los muros, quedan fuera ya de la cárcel, y en ese momento, después de haber experimentado semejante milagro, el ángel desaparece de su vista. Y él se encuentra solo. Y allí donde encuentra la historia, que él se va allí a la casa de los hermanos, donde estaba, a la casa de oración, donde estaban todos orando por él, ¿recuerdan? Entonces, pero lo interesante, lo que yo quiero rescatar de aquí, es que Pedro en un momento se ve acompañado por el ángel. Luego se vuelve a ver acompañado por el ángel cada vez que pasa por un desafío, ¿no? Y en un momento ya no lo ve. Entonces, quiere decir que si nosotros vemos esto, le acercamos la lupa a esto un poquito, nos vamos a dar cuenta que en nuestra vida va a pasar exactamente lo mismo. Hay momentos donde de repente, es tremendo, estamos llenos del fuego, ¿no? Y la presencia del Señor nos inunda, y hay momentos en donde parece que desapareció. ¿Ven? Pero es ahí donde nosotros tenemos que activar nuestra fe y nuestra confianza en lo que Dios dice. ¿Y Dios qué dice? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, si Él dijo que estará con nosotros, Él estará. Y si no lo vemos, no importa, porque Él dice que Él estará. Si yo dejo entrar, ¿no?, algunos pensamientos, ¿no?, que justamente esta anedonia va a provocar sobre nuestra vida, poco a poco me voy a ir acercando al enfriamiento espiritual. Y ese es el negocio del infierno, que nosotros nos enfriemos espiritualmente. Poco a poco, paulatinamente, paso a paso, nos vamos enfriando. Y tenemos que huir de esa trampa, porque es una trampa de parte del enemigo. El enemigo obra de esa manera para que el creyente comience a apagarse. Ay, ay, ay. Bueno, ahora, lo interesante de esto, ahora vamos a ir a 1 Timoteo, ¿no? Pero lo interesante de esta, ¿no?, insatisfacción, podríamos decir, ¿no?, es que si nosotros meditamos un instante, hay una insatisfacción buena y hay una satisfacción mala.
¿Cómo? Bueno, no puede haber. Sí, sí, hay una insatisfacción buena, porque de repente alguien puede sentir insatisfacción porque, vamos a volcarlo al plano espiritual, yo sé que hay más de Dios para mí, vos sabés que hay más de Dios para vos, entonces no te conformás, sino que anhelás recibir más de Dios, anhelás recibir, ¿no?, un renuevo de parte del Señor, y estás agradecido por lo que ya te dio, pero comprendés que, y estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas, de dones espirituales, estoy hablando de regalos espirituales, ¿no?, que todos descienden del Padre, pero decís, gracias Señor por lo que me diste, gracias Señor por lo que hiciste, pero sé que hay más. Entonces hay una insatisfacción buena, pero esta insatisfacción mala es justamente a la que estamos haciendo referencia hoy. Esa satisfacción que te hace perder el interés, que empezás a bajar los decibeles, ¿no? Gloria a Dios. Empezás a bajar la intensidad de tu amor con el Señor, y cuando te querés acordar, estamos fríos espiritualmente. Entonces, mire, gloria a Dios. Vamos a 1 Timoteo 6:8, porque algo hay que hacer. Voy a decir al que está al lado tuyo, algo tenemos que hacer, hermano. Gloria a Dios. Mire, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué dice. Vamos al versículo 3 primero. Vamos a ver. Espere, porque acá tenemos que aclarar unas cuantas cosas. Mire, en el versículo 3 de 1 de Timoteo hay un título que dice piedad y contentamiento. ¿Qué dice? Piedad y contentamiento. Ahora mire, gloria a Dios. Yo tomé nota acá, porque me interesa que podamos alcanzar entendimiento de la palabra. ¿Qué significa piedad en la Biblia? Mire, piedad, bueno, es en la Biblia, ¿no? Porque la piedad es la misericordia, ¿no? Bueno, en la Biblia significa fervor y fe religioso. Esa es la definición justa de la piedad en la Biblia. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de piedad, se hacía referencia a la misericordia. Ahora, en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, se refiere a la obediencia a los mandamientos, gloria a Dios, y se refiere al cumplimiento de la vida religiosa tal como lo pide Dios. Entonces acá la cosa ya se amplía un poquito más, ¿no? Obediencia a los mandamientos, cumplimiento de todo aquello que pide Dios. Entonces, piedad, gloria a Dios, tengo que hacer oído a los mandatos del Señor. Tengo que hacer oído a la dirección del Señor. Tengo que escuchar a Dios. Y también me tengo que contentar. Gloria a Dios. Mire qué interesante 1 Timoteo, mire, gloria a Dios. Si alguno enseña otra cosa, ¿quién escribió 1 Timoteo? El apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, amén. El que sentó doctrina para la iglesia de Jesucristo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, gloria a Dios. Pero, y acá está el antídoto, ¿contra qué? Contra la anedonia. Decirle que esto es lo tuyo, guarda con la anedonia. Gloria a Dios. Parece una serpiente, ¿no? Una cosa rara suena, pero tiene algunas características similares. Mire, entonces, acá está el antídoto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, esto es muy importante, hermano, gloria a Dios, porque, a ver, si es el antídoto, ¿no?, al desinterés, al desánimo, al desaliento, el contentamiento, gloria a Dios, tenemos que conseguirlo. No los convencí mucho. Bueno, vamos a ver si la palabra nos convence. Vamos a avanzar un poquitito más. No, ni un amén, nada. Bueno, vamos a avanzar otro poquitito.
Qué lindo es el Señor. Y bueno, yo sí le dije, Señor, yo quiero un pueblo, ¿no? Honesto, quiero un pueblo sincero, gloria a Dios. Pero bueno, pensé que no era para tanto. Vamos al libro de Hebreos, gloria a Dios, capítulo 13. Qué lindo es el Señor, hermano. Capítulo 13, versículo, ¿cuánto? Versículo 5. Mira, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora. Ahora, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque esto no es una palabra de atrio. Cuando uno está en el atrio, cuando uno recién llega a Cristo, cuando está caminando los primeros pasos, gloria a Dios por las cosas lindas que el Señor hace, pero nosotros no nos conformamos nunca. No nos ponemos contentos nunca, gloria a Dios. Pero el Señor nos va a procesar, nos va a trabajar de tal manera que podamos experimentar esto, contentamiento, porque la piedad va ligada al contentamiento. Por eso tenemos este título en la Biblia, piedad y contentamiento. Y Pablo dice, si a alguno le enseña otra cosa, no entiende nada, está envanecido. Amén. Ay, no, pastor, pero yo no quiero ser conformista. Y yo tampoco. No se trata de conformarnos a la miseria, de conformarnos a la pobreza. No. Se trata de ser agradecidos con Dios, por favor. Ser agradecido y decirle, Señor, gracias por el techo que me diste, pero tiene gotera. Y bueno, pero gracias por el techo que me diste, Señor, porque si no, sería un diluvio. Amén. Gracias por el abrigo, pero está deshilachado, está medio roto. Y bueno, pero peor es estar en camiseta, mi hermano, con este frío. Entonces, gracias por... No, pero eso porque vos no tenés visión. Vos no tenés visión, vos sos un conformista, a vos te gusta la miseria. No, pero hay etapas en el caminar en el Señor. Hay etapas. Fíjense, hermanos míos, que si nosotros llegamos a Cristo envanecidos del mundo, llenos de soberbia, de orgullo, amén. Y el Señor ahí nomás, la segunda reunión que llegamos, nos da un perramus, nos da un abrigo de primera, un traje Armani. Todo eso va a contribuir a que sigamos siendo de la misma manera que éramos en Egipto. Entonces hará un proceso el Señor en nuestra vida, trabajará en nosotros. Es muy importante esto, por favor. Yo no podía comprender, hermano mío, qué tremendo. Cuando yo llegué a Cristo, me desapareció toda la ropa, me desapareció todo el calzado, me desapareció todo, gloria a Dios. Y lo único que me había quedado eran unos zapatos con agujero abajo, gloria a Dios. Un zapato que yo ya había pensado en tirarlo y no sé por qué quedó, lo único que quedó fue eso. Unas hermanas en la iglesia pensaron que era la basura para sacar y me sacaron toda la ropa. Gloria a Dios. Mi esposa había acomodado toda mi ropa allí para, ¿no? Parte que había que lavar, otra que había que acomodar, y era nuestra mudanza era, ¿no? Creo que la primera noche, la segunda que llegamos ahí, todavía no estaba todo acomodado. Entonces había unas bolsas de consorcio y las hermanas la agarraron a la basura, dijeron, vamos. Y yo quedé sin ropa, gloria a Dios. Y me quedó un solo par de zapatos con agujero debajo. Gloria a Dios. Y yo lo lustraba y por abajo venía un chiflete, hermano. Gloria a Dios, ¿no? Gracias. Y Dios, Señor, ¿por qué? Si vos sos la respuesta, vos sos un Dios, vos sos el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué? ¿Por qué? Años preguntándole por qué. Gloria a Dios. Pero qué interesante es comprender que Él quiere que alcancemos entendimiento, hermano. Entendimiento, por favor. ¿Por qué entendimiento? Porque Él va a trabajar en nuestra vida, para ir quitando lo que sobra. Y a nosotros nos sobran muchas cosas cuando venimos de Egipto. Amén. Entonces, fíjense que hoy ya no estamos en Egipto, ¿verdad? Hoy estamos transitando otro camino. Muchos de nosotros dejamos atrás el desierto, ya entramos en Canaán, gloria a Dios. Pero por sobre todas las cosas tenemos que tener en cuenta el tiempo que nosotros vivimos como iglesia de Jesucristo.
Estamos en los últimos tiempos y no podemos perder de vista el hecho de que el amor de muchos se enfriará. Por eso algo va a pasar para que ese amor se enfríe. Y esto tiene mucho que ver con esto, con lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver con el hecho de enfriarse. La anedonia, la pérdida de interés, el desánimo, qué sé yo, y despacito, cada día un poquito más. Y cuando te querés acordar, hermano, gloria a Dios, tremendo, más frío que un pingüino quedamos, ¿saben? Y no nos vamos a dar cuenta. Por eso, hermano, que tenemos que atacar esto. ¿Cómo? Con contentamiento. Gloria a Dios, con contentamiento. Entonces, si el zapato está agujereado, gracias, Señor, porque por lo menos me vas a dar un cartoncito para hacerme una plantilla. Gloria a Dios. Pero yo sé que me vas a dar el zapato nuevo. Y el zapato nuevo vendrá. Amén. No es el conformismo. El enemigo trabaja de tal manera y ministra a la iglesia de tal manera que no sea agradecida con Dios, que no tenga contentamiento, sustento, abrigo, ¿no? Tenemos que estar contentos con eso. Gloria a Dios. Entonces a lo mejor te toca vivir en una pieza de pensión. Y bueno, pero por ahora vas a vivir ahí. Pero no va a ser toda la vida. Entonces demos gracias por la pieza de pensión. Peor es el banco de la plaza. Por favor. Así como Citroën, gloria a Dios que está en el banco de la plaza. ¿Se dan cuenta? O sea, por favor, tenemos que entender esto. Es tremendo. Mi Señor me dijo una vez, mientras tengas una moneda en el bolsillo, nunca me digas que yo no te doy plata. Gloria a Dios, es tremendo. Y bueno, mientras haya una moneda no podemos decirle, Señor, bueno, me diste plata. Gloria a Dios. Porque el Señor te va a bendecir y Él se va a encargar de suplir cada necesidad que vos tengas. ¿Cuánto entienden esto? Miren, vamos a Filipenses. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver si me están animando un poco. Vamos a Filipenses capítulo 4. Mire. Y acá la cosa o se nos complica o se nos abre el panorama. Mire, Filipenses capítulo 4, versículo, gloria a Dios, 11. Está hablando de la dádiva de los filipenses, está hablando Pablo aquí. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Entonces fíjense, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego, la frase matadora que todos los cristianos evangelásticos conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero espere, hermano, espere. Vamos a analizar un poquito esto, versículo 11. He aprendido a contentarme. Decirle que está lo tuyo, el contentamiento no se siente, se aprende. No estamos muy convencidos. Gloria a Dios. Hermano, por favor, el contentamiento se aprende. Tenés que estar contento y tenés que aprender a hacerlo. Mire lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Quiere decir que el Señor te enseña para que vos aprendas ¿a qué? A contentarte. Ni un amén. Bueno, pero no importa. Ya vamos, así arrancamos. Esperen un ratito, cosechamos alguna amén, a ver, gloria a Dios. Lo que pasa es que ustedes saben bien que si dicen amén, la palabra se vive después. Bueno, pero lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que nos puede ocurrir, hermanos, es que seamos avisados. Distinto es vivir. Yo vivía las cosas y no tenía ni idea, hermano. Gloria a Dios. Pero tremendo, por favor. Gloria al Señor. Fíjense que esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Entonces el Señor te va a capacitar para que podamos ser agradecidos con Él.
Y bueno, y va a cambiar muchas cosas también. Y nosotros a veces no vamos a entender por qué cambian muchas cosas y por qué está pasando lo que pasa y por qué vivimos lo que vivimos. Y bueno, pero Dios te está enseñando. ¿A qué? A contentarte. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo vieron así alguna vez? Nunca. Bueno, pero es necesario que lo empecemos a ver. El apóstol Pablo dice, yo en todo esto he sido enseñado. El contentamiento se aprende. Tremendo. Entonces, de repente el Señor, vamos a suponer una situación de escasez. El Señor te da, ¿no? Te suple tus necesidades, pero obviamente no a la manera de aquellos años mozos, ¿no? Gloria a Dios. Sino a lo mejor de una manera más humilde. Te está enseñando también humildad. Y bueno, y un día hasta eso desaparece. ¿Y por qué desaparece? ¿Porque Dios es malo? No. Es para que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Esto es muy importante entenderlo. Él siempre nos está dando lecciones. Les voy a contar algo, mire, gloria a Dios. Fíjense, nosotros cuando estábamos en Egipto, ¿no? A mí siempre me gustaban las mesas llenas, que rebalse las comidas, que caiga todo, que sobre, ¿no? Que abunde. Y tremendo, es una cuestión familiar. Entonces, fíjense que cuando llegamos a Cristo, el Señor tiene que empezar a enseñarnos, ¿no? Y bueno, y ahí el aprendizaje fue duro, gloria a Dios. Y yo recuerdo que en aquellos años, a nosotros nos encantaba de repente, bueno, mínimamente, ¿no? Era más seguido, pero mínimamente el domingo que nos falten las facturas en la mesa del desayuno, ¿verdad? Entonces, cada domingo nos preparábamos y algunos días más también. El asunto es que el presupuesto no daba para las facturas. Y un día vengo caminando yo por Zárate y en una panadería nueva se llamaba El Gran Pan. Gloria a Dios. Qué grande, Gran Pan. Y miraba, gloria a Dios, ¿no? Ay, qué cosas ricas, qué cosas caras. Y yo estaba dispuesto a seguir, ¿no? A seguir viaje, gloria a Dios. Y de hecho seguí viaje y en aquellos días también se vuelve a abrir una panadería que habían cerrado muy cerquita de donde vivíamos, gloria a Dios. En el Gran Pan yo no conseguí nada, gloria a Dios. Este se llamaba como Pan Caliente. Y había en aquellos años un programa de televisión que se llamaba así, el cual yo no conocía porque no teníamos ni televisión, hermano, gloria a Dios. Entonces, hasta sin televisión nos quedamos. El Señor dijo, basta, te voy a sacar todo lo que nos sirve, gloria a Dios. Entonces, como Pan Caliente tenía una oferta, ¿no? De un pan dulce, que no era un pan dulce de eso que estamos acostumbrados nosotros en las fiestas, sino que era un pan con azúcar, un pan dulce. O sea, era lo más cercano al presupuesto que yo tenía y lo más cercano a, no sé, a un pan de leche, gloria a Dios, a un vigilante o a un sacramento. Entonces dije, bueno, por lo menos vamos a llevar un pan dulce. Deme un pan dulce. Gloria a Dios, yo me iba con mi tesoro, ¿no? Gloria a Dios. Y el Señor me estaría mirando, ¿no? Gloria a Dios, bien. Y nos íbamos con el pan dulce y lo poníamos ahí. Era una ceremonia. Era una ceremonia, hermano. Sobre la mesa y cortaba. Marcelita. Marcelita parecía de cortar milanesa, ¿viste? Gloria a Dios. Bueno, pues atrás luz se veía. Ay, Dios mío. Bueno, para que rinda más, ¿vio? Entonces, por si venía algún invitado. Gloria a Dios. El Señor, yo me imagino el Señor y los ángeles riéndose de nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, el hecho es que estamos enseñando el Señor ¿a qué? A contentarnos, hermano. Gloria a Dios. La primera vez que el pan dulce se terminó, no había mucho contentamiento, porque no había mucho. Pero ya el tercer o cuarto pan dulce, entonces estamos hablando ya de un mes. De un mes, ¿no? Gloria a Dios. De un mes de desierto. Entonces ya el mes ya era una fiesta, hermano. Gloria a Dios. ¿Amén? Ya era una fiesta. Entonces, fíjense que ya estamos empezando a aprender.
¿A qué? A contentarnos. A contentarnos. Gloria a Dios. Tremendo. Recuerdo que el Señor nos permitía, ¿no? Salir del lugar que Él nos había provisto para vivir y vivir de una manera muy humilde y no podíamos, recuerdo que pasaban las horas, por ahí estábamos lejos de casa y anhelamos volver. Aunque de repente tal vez ¿no? Teníamos oportunidad de estar en lugares más bonitos, más lindos por allí, pero no, queríamos volver ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos estaba enseñando a valorar cosas que a lo mejor jamás valoramos en esta vida, ¿no? Pero el Señor te empieza a enseñar, gloria a Dios. Y esto es maravilloso. Entonces el contentamiento se aprende. ¿Se aprende a las buenas o se aprende a las malas? Eso ya corre por cuenta nuestra, gloria a Dios. No, el Señor no nos va a enseñar por la fuerza. Amén. Yo cuando hablo de las buenas, estoy hablando de alguien que está predispuesto y sea enseñable por el Señor, ¿no? Y cuando hablo de las malas es porque nosotros lo transformamos en angustia, en dolor y en algo desagradable porque estamos peleando con nuestra carne. Amén. Pero el Señor nos enseña a contentarnos. Entonces, fíjense qué interesante. El contentamiento se puede aprender. Vamos a Filipenses 4:11. Rapidito, por favor. Mira. Ay, qué lindo es el Señor. El Señor es bueno. ¿Cuántos lo creen? Ay. Vamos a Filipenses 4:11. Mira lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Eso es lo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No haciéndose el super cristiano, el super apóstol, el super pastor, el super diácono. No, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero está haciendo referencia a estos versículos. Entonces, el todo puedo en Cristo no es que yo me llevo la vida por delante, yo arrebato, yo voy, yo establezco, yo decreto, y yo. No, esperen un poquito. O sea, leamos la Biblia. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Amén. Gloria a Dios. Nosotros cuando decíamos antes, no lo digo porque tenga escasez, y como estamos llenos de orgullo y no queremos mandar la parte, que no necesitamos nada. Pero Pablo, ¿qué dice? Yo fui enseñado tanto en abundancia como en la escasez. Qué lindo es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Vamos al Salmo 17, versículo 15. Mira. Ay, qué lindo. Salmo 17, 15. Dice la palabra del Señor. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho. Gloria a Dios. Qué lindo. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Gloria a Dios. Ahora, bueno, pero esto podemos decir que este versículo puede apuntar al momento en donde de repente nos estemos frente a la presencia del Señor. O podamos dormir, ¿no? Y aquel que despierta en la vida eterna. Pero veamos el versículo anterior, veamos el 14 un instante. Mire, gloria a Dios. De los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tiene en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeños. Pero a mí no, dice Pablo. Perdón, el salmista. Amén. Está haciendo referencia a los hombres mundanos, ¿verdad? Pero en cuanto a él no, en cuanto a mí no, yo veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho. Qué lindo, hermano. Qué lindo que es poder contentarse. Qué lindo es poder decirle, Señor, gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias por lo que me estás dando. Gracias por la vida que me estás haciendo vivir, por las etapas que tengo que atravesar. Dar gracias a Dios por todo. Esto es muy importante, hermano, muy importante. ¿Cuánto entienden esto? Mire, gloria a Dios. Vamos a ver si los puedo convencer. Vamos a Ageo. Vamos a Ageo capítulo 1, mire, gloria a Dios. En la historia de Ageo, aquí hay algo bien importante, gloria a Dios. Dice, en el año segundo, versículo 1 del capítulo 1, el título es Exhortación a edificar el templo. Ahora mire qué interesante lo que vemos acá.
En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿A quién iba dirigida la palabra? A Zorobabel. Entonces, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra, gloria a Dios, de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Así ha dicho el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí hay una verdadera insatisfacción en todo este pueblo. ¿Saben? En Zorobabel y el resto del pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, qué interesante lo que dice el versículo 9, ¿no? Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. O sea, no les estaba yendo bien. En realidad estaba yendo mal. Todo se le iba como, ¿no? Como saco roto, ¿verdad? Como agua entre las manos se le escapaba la bendición. Por allí también hay una referencia que dice que la casa de Dios estaba vacía y la casa de la casa de ellos estaba toda artesonada, toda, ¿no? Y fíjense, ellos se encerraban allí. De alguna manera, al encerrarse en ese lugar, en una casa lujosa, en una casa bien puesta, artesonada, ¿no? De alguna manera estaban negando, ¿qué cosa? Una realidad que estaban viviendo. Ellos estaban insatisfechos, ellos estaban mal, pero se encerraban en su casa, ¿no? Y perseveraban. ¿En qué? En la necedad. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, por favor. Y fíjense que a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Nosotros nos podemos encerrar en una mentira. Por favor, esto es tremendo. En Cristo hay una nueva vida. El Señor nos enseñará a contentarnos, ¿sabes? En cada etapa que tengamos que vivir. Tal vez haya momentos que tenemos que contentarnos en lo poco, pero también nos vamos a contentar en lo mucho. Porque Pablo, por alguna razón, dice, sé vivir en escasez y vivir en abundancia. Con todo he sido enseñado. Entonces el Señor nos enseñará. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros no nos encerremos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, ¿verdad? Y querramos buscar una satisfacción por otra vía que no sea la del Señor. Porque no la vamos a encontrar. Mire, sigue diciendo este capítulo 1, gloria a Dios. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Lo interesante es que corrían a su propia casa, pero no les iba bien. No es que decía, bueno, no vamos a la iglesia, total, ahora tengo plata para salir a pasear, no vamos a la iglesia porque yo hago lo que quiero y si tengo que ir allá tengo que obedecer, no vamos a la iglesia porque total, ya me aburro, más vale voy a gastar la plata que gané y me voy a divertir. No, o sea, se encerraban en la casa para vivir de un pasado, porque en el pasado se ve que estaban más prósperos y esa prosperidad desapareció. Entonces se encerraban, ¿no?, en los recuerdos, se encerraban en el pasado y no se ajustaban a la realidad que estaban viviendo. Y no se contentaban, obviamente, porque no querían ser enseñados. Entonces, fíjense que esto dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el trabajo de las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Entonces oyó Zorobabel, el hijo de Salatiel, y también Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y también todo el resto del pueblo, la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios y temió al pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel,
hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Gloria a Dios. Ahora fíjense qué tremendo aquí, ¿no? Porque había un desinterés, había, ¿no?, una apatía, todo el pueblo sumergido a lo mejor en el desaliento, se encerraban en sus casas, ¿no?, pensando sobre su condición en el pasado, pero no viviendo la condición actual y no entendiéndola. Algo interesante de esto, gloria a Dios, que aparece Ageo con una palabra de parte del Señor. Ageo significa festivo. Entonces, en medio de esa situación aparece Ageo con una palabra de parte de Dios y los anima, les infunde aliento. Cuando ellos estaban cayendo en una apatía, cuando ellos estaban cayendo en una anedonia, en un desinterés, y poco a poco se iban enfriando. Gloria a Dios. Fíjense, entonces, ¿qué pasó? Dice que Zorobabel, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Y qué hizo? Y empezó a reconstruir. Gloria a Dios. Dice que reconstruyeron por 2 años, sin parar. Y por 16 años se paró la obra. Mamma mía. Amén. ¿Se dieron cuenta? O sea, la llegada de Ageo, que los anima a través de una palabra del Señor, empiezan a reconstruir, gloria a Dios. Pero después aflojan. Y aflojaron de tal manera que, ¿qué pasó? Por más de una década la obra se paró. ¿Y por qué? Porque había ellos una tendencia a aflojar, a quedarse. Porque el enemigo ya los había trabajado en esa área. Entonces iban desmayando, se fatigaban, bajaban los brazos, estaban temerosos. Ay, el que tenga oído, oiga, por favor. Mire, yo creo con todo mi corazón que el Señor nos quiere hacer ver algo en esta noche. Primeramente en el capítulo 1, del versículo 1 al 15, que son 15 los versículos que tiene el capítulo 1 de Ageo, vemos el primer problema que ellos enfrentaron. Y el primer problema que ellos enfrentaron era un desinterés. Porque ellos vivían en casas artesanales y dijeron, bueno, listo, yo ya logré. Sin embargo, eso los hacía aún vivir, ¿no?, un momento también duro y también de escasez. Pero se encerraban en su casa. Se encerraban en su casa. Gloria a Dios. Qué tremendo. Entonces se encerraban en su mundo. Empezaron a desinteresarse por las cosas que Dios le interesaba. Entonces hay momentos donde el Señor te empieza a sacar todo lo que a lo mejor te podés llegar a aferrar a ello, para que solamente pongas tu mirada en Él y pongas tu corazón en Él. Amén. Entonces el primer problema, ¿cuál era? El desinterés. Si nosotros vamos al capítulo 2, gloria a Dios, en el equipo 2, dice, a ver, en el mes séptimo dice versículo 1, los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová, gloria a Dios. El versículo 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. ¿Qué le dijo? Esfuérzate, gloria a Dios. Cobrad ánimo, versículo 4, ¿no? Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Qué pasa acá entonces? Cuando el Señor le está diciendo, cobren ánimo, esfuércense, trabajen. Es porque estaban desalentados. Entonces, fíjense, el primer paso es el desinterés. El segundo, el desaliento. Y yo no sé lo que me pasa, pastor. Ora por mí, porque no sé qué me está pasando. Te agarró la anedonia. Entonces empezaste a desalentarte. Gloria a Dios. Y decís, sí, pero ya no siento el fuego como antes. Gloria a Dios. Es posible. Volvamos a la historia que comentamos al principio. A ese milagro tremendo, maravilloso que vivió Pedro.
Un ángel se despierta, un ángel del Señor lo despierta. Se le caen las cadenas de la mano. Y le dice, vamos, levántate. Lo saca, los guardias no lo ven. Lo hace invisible. Pasa por la otra guardia, lo vuelve a hacer invisible. Él no sabía si estaba despierto, si estaba viendo un sueño. Así dice la Biblia. Estaba con el ángel ahí, una cosa impresionante, algo tremendo. Pasan a través de los muros de la cárcel, están afuera. Y de repente no está más. Imagínense que Pedro ahí afuera, ¿no? Dice, oye, ¿y el ángel? Y ahora me quedé solo acá. Déjenme entrar, muchacho, de vuelta, porque ¿qué hago solo allá? Y se vuelve otra vez a la prisión. ¿Amén? O se queda paralizado ahí, porque dice, no sé lo que me pasa, yo tenía un ángel a mi lado, ahora no lo tengo más. Y yo sin ángel, ¿cómo salgo ahora? Y no se da cuenta que estaba afuera. Amén. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. El Señor te liberta, te da una nueva vida, te da un nuevo futuro. Y de repente nosotros a veces sentimos como que Él no está. Por favor, tenemos que entender esto. Fíjense que hay momentos donde Dios te guía, momentos donde Dios te lleva, te transporta. Es milagroso el mover de Dios a veces en nuestra vida. Y hay momentos en donde parece que no pasa nada. ¿Dónde está? ¿Cómo dónde está? A nuestro lado está, pero no lo siento. Pedro tampoco. Gloria a Dios. Es tremendo. Fíjese, Pedro reacciona en ese momento y se va a la casa de oración. En la casa de oración estaban todos juntos orando por Pedro. Golpea la puerta a Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Quién es? Pedro. Dale, no me caches. Gloria a Dios. Me está cachando. Gloria a Dios. ¿Saben? Los chicos me miran, ¿no? Gloria a Dios. Pero fíjense, Pedro. No puede ser, está loco. No, Pedro, soy yo. O sea que estaban orando para que Pedro sea libre. Pedro es libertad, ellos no lo creían. Es tremendo. Entonces imagínense que, vamos a suponer, porque estamos suponiendo, imagínense que Pedro se cansó de insistir y se hubiera ido. Ellos hubiesen orado un par de horas más y a lo mejor alguno habrá dicho, mira, al final seguimos orando, no pasa nada, vamos a casa, porque no, Pedro sigue preso. Y Pedro ya estaba afuera. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Decir, no, mira, yo ya no, basta ya de ayuno, basta ya de oración, basta, estudio bíblico, para, yo voy a aflojar un poco porque no doy más. Y la bendición estaba ahí. Y no la viste. Y como no la viste, como agua ante los dedos pasó. El Señor está contigo, porque Él simplemente nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es imposible que nosotros nos sintamos solos, pero me parece que no está. De hecho, parece que no está, no me habla, no me dice nada, no siento el fuego, no siento el poder. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros no tenemos que sentir, tenemos que obedecer y hacerlo por la fe. Porque por la fe nosotros creemos que le hay cuando le buscamos. Así dice la Biblia. El que le busque, crea que le hay. Entonces, por la fe nosotros tenemos que entrar en su presencia. Y pero no sé qué pasa, algo raro pasa. Acá hay una mano negra. Pará, tranquilo. Acá tiene que haber una mano negra porque no puedo entrar. Y a veces hay alguna mano negra. A veces es cierto, a veces aparece una mano negra. Pero cuando el Señor te está enseñando a contentarte, ahí no hay mano negra. Esto es muy importante. Cuando el Señor nos está capacitando, porque el contentamiento se aprende para contentarnos, no hay mano negra. Es el Señor que permite ciertas situaciones en nuestro caminar para que podamos aprender. Esto es muy importante entenderlo. Mire, gloria a Dios, qué lindo. Ahora, vamos a Ageo, capítulo 2, versículo 19. Mire, gloria a Dios. Lo interesante es que el versículo 10 en adelante, del mismo capítulo 2, tiene un título que dice la infidelidad del pueblo es reprendida, ¿no? Les vuelve a decir dentro de este capítulo que mediten en vuestro corazón, ¿no? Desde este día en adelante, gloria a Dios. Y lo interesante es que, y mire lo que dice el versículo 19, aquí llega con una palabra del Señor.
pero los estaba reprendiendo por la infidelidad. ¿Amén? Pero llega con una palabra. Estaban desalentados, porque habían comenzado con la obra. Llegaron los cimientos y se paró la obra, porque se desalentaron. Y les dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Gloria a Dios. Es tremendo. Esto es tremendo. Vamos a buscar este versículo 19 en traducción, en traducción lenguaje actual. Mirá. Gloria a Dios. A ver si dice la Biblia: ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, ni hay uva en sus viñas, ni fruto en sus árboles, pero a partir de hoy voy a bendecirlos. ¡Wow, hermano! Entonces, si nosotros no somos enseñados en el contentamiento, cuando la palabra de Dios venga, como vino aquí, no va a pasar nada. Porque lo interesante de esto es que el Señor dice, estén contentos con abrigo, con sustento, ¿no? Con las cosas básicas, digamos, mínimas, que necesitamos para atravesar nuestra vida aquí en la tierra, nuestro peregrinaje. Pero también nos tiene que enseñar a contentarnos con su palabra. Porque hay momentos en donde de repente nos pasa esto. Usted no tiene trigo en los graneros. No hay nada, gloria a Dios. ¿Qué más dice? No hay uvas en sus viñas, ni frutos en sus árboles. Pero, y cuando dice pero, hermano, agárrate, porque la cosa ya va a ser sobrenatural. Pero desde este día voy a bendecirlos. Entonces, tenemos que... Ahora, punto. Ahí terminó el versículo 19. ¿Qué pasó? Inmediatamente. Nada. O sea, la bendición finalmente llegó. Pero ni bien el profeta le pone un punto a este versículo. ¿Qué pasó? Nada. Pero el pueblo tenía la palabra. Amén. Y se empieza a contentar con la palabra. Y ahí la cosa cambia. Cuando nosotros recibimos la palabra con resignación y no con contentamiento, pasarán más de 1000 años, muchos más, hermano. Pero cuando nosotros recibimos la palabra con contentamiento y valorándola, agárrate, hermano, porque van a ocurrir milagros. Si tiene que venir un ángel, vendrá un ángel. Si se tiene que romper las cadenas, se caerán, amén, de tu mano se caerán. Si tenés que traspasar las paredes, vas a atravesar las paredes. Será milagroso, será poderoso. Pero primero, a esa instancia, tenemos que contentarnos con su palabra. Y hay que aprender a contentarse. Entonces el Señor te va dando pequeñas, ¿no? Pequeñas muestras de que Él está contigo. Yo recuerdo que en una temporada decía, Señor, pero si vos sos un Dios grande, sos un Dios poderoso, sos un Dios de las riquezas, sos un Dios de la abundancia, ¿por qué cuentagota la bendición a mi vida? Y a lo mejor más de uno pensó de esa manera en algún momento. Pero jamás pensamos que el Señor nos estaba enseñando a contentarnos. Y es muy importante aprender a contentarse. Es muy importante, hermano. Por favor. Esto es muy importante. Entonces van cambiando cosas en la vida. Van cambiando cosas. El Señor nos va a enseñar. El camino de Cristo es una escuela. Él nos va enseñando a vivir realmente, a poder vivir la vida que Él tiene para nosotros y que nosotros estemos contentos con todo lo que tengamos que vivir. ¡Ay, qué lindo, hermano! ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. Miren, si nosotros seguimos leyendo Ageo, gloria a Dios, ¿por dónde andamos? Capítulo. ¿Cuántos capítulos tiene Ageo? 2, gloria a Dios. Amén. Vamos al último versículo del capítulo 2. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor.
y termina Ageo. Entonces, ellos comenzaron la obra, echaron los cimientos y se paró. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Porque termina Ageo y no habla de reconstrucción. Para saber lo que pasó, nos tenemos que ir a Zacarías. Es tremendo esto. Entonces, fíjense que la llegada de Zacarías marca un nuevo tiempo, ¿verdad? Una palabra distinta que llegaba al pueblo, una guía distinta, pero con el mismo fin, era el propósito que Dios tenía con el pueblo. Entonces, si trasladamos todo esto a nuestra vida, tenemos que comprender que hay distintas etapas en nuestro caminar. Y hay distintos tonos de voz de Dios para nosotros. Hay momentos que Dios nos hablará enérgicamente, hay momentos que nos hablará dulcemente, hay momentos que nos va a hacer razonar y meditar junto con Él. Cambian los tiempos, cambian las etapas, pero todo es parte de su enseñanza. Aprender el contentamiento. Y cuando un creyente aprende a contentarse, hermano, ¡ay, gloria a Dios!, la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque estás listo para pasar a la siguiente fase, para pasar a la siguiente etapa. Esto es tremendo, hermano. Entonces, hay etapas en este camino. ¿Cuál será la etapa que estamos recorriendo nosotros hoy? Vamos a aprender a contentarnos. Gloria a Dios. Y si el problema es espiritual, porque mucho de la problemática aquí lo estamos relacionando a lo material, ¿no?, a lo terrenal. Pero si es espiritual, fíjense qué tremendo, hermano. A veces se tienen experiencias poderosas con el Señor y otras veces no pasa nada. ¿Pero qué dice la Biblia? Lo decía José acá hoy. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estaré. Entonces Él está. Y Él está esperando que nosotros nos contentemos con su palabra. Por eso es que a veces no sentimos lo que pudimos haber sentido en otro momento en especial, un momento X. Porque tenemos que desarrollar nuestra fe. No que nos tenemos que conformar. No, busquemos más de Dios. No nos conformemos, busquemos más del Señor. Busquemos más experiencia con el Señor. Vayamos a su presencia cuantas veces podamos. No está en discusión esto. Pero comprendamos que hay momentos en donde de repente el Señor es como que pareciera como que se hace un costadito. Para ver qué hace su hijo, ver qué hace su hija. A ver qué respuesta tiene frente al Señor. A ver si se empieza a desalentar. A ver si la anedonia empieza a causar efecto. Amén. Y lo lleva a la destrucción, lo lleva al enfriamiento. No olvidemos que toda creación será probada. Toda creación será probada, hermano. Entonces hay momentos donde de repente es como que entramos en una apatía espiritual, una frialdad espiritual, y el Señor en su inmenso amor y misericordia, ¿no?, mueve su mano y algo pasa y es como que nos despertamos. Pero no siempre es así, no siempre ocurre así. Hay momentos en donde de repente la cosa parece que está toda, ¿no?, y no pasa nada. Y el Señor está viendo y está esperando a ver qué actitud nosotros tenemos. Si avanzamos hacia ese enfriamiento espiritual o reavivamos el fuego que está en nuestro interior. Aprendiendo a contentarnos. Esto es muy importante, hermano. Mire, yo viví una experiencia muy fea. Nuestra iglesia, en la iglesia donde nos congregamos, sufrió un sacudón muy grande, gloria a Dios. Y era tremendo porque a partir de ese sacudón que la iglesia sufrió, era muy difícil entrar en la presencia de Dios en la iglesia. Era muy difícil. Los que ministraban se esforzaban y hablaban de fuego, hablaban de unción, ¿no?, hablaban de poder y vos te dabas cuenta que no había ningún fuego ni ningún poder en ese momento. Y era triste, gloria a Dios. No muchos lo advertían, pero era triste, porque hay emociones que a veces se mueven, ¿no? De repente cuando hay gente con habilidad, no con unción, con habilidad, las emociones se mueven, las masas empiezan a activarse, ¿no? Pero aquel que tenía un cachitito de discernimiento se daba cuenta que algo pasaba. Y qué tremendo, porque el enemigo lo que quiere
allí es ganar terreno en nuestra vida, para que nos enfriemos. Y te dice, acá hay algo que está pasando. Aquí hay una mano negra. Amén. Aquí hay algo que está mal. Pero yo recuerdo que mi pastor me dijo, el Señor nos puso acá. Entonces acá nosotros tenemos que resistir. Y tenemos que aprender. No va a ser cosa que Dios no esté probando. ¡Wow! Tremendo. Entonces fíjense que si el Señor prueba nuestra fidelidad, prueba nuestro compromiso, prueba nuestra fe, hermano, tenemos que ser sabios. Aún espiritualmente se viven pruebas. Él siempre está. Jamás nos dejará solos. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría. Pero no todo es emoción. Porque el Señor no quiere que vos y yo llevemos una vida, ¿no?, atada y ligada a las emociones. Sino que seamos espirituales. Que nuestro compromiso con el Señor sea firme. Por eso la Biblia dice que tú sí sea sí, que tú no seas no. Tu confianza en Dios. Vos no seguís a hombre, vos no seguís a denominación, vos estás siguiendo a Dios. Y cuando parece que Dios no está, no le creas al enemigo, porque esa es la anedonia que está golpeando la puerta para desalentarte, para que te estanques, para que te enfríes. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Él está aquí, hermano. Gloria a Dios. Él está en este lugar.